Eh, un saludo muy especial para todos los oyentes que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a Notas de la Excelencia, el espacio radial donde nos encontramos con las mejores obras de la literatura universal. Mi nombre es David Santiago Sánchez Cubillos, estudiante del curso 1101 de la jornada mañana del Colegio Alameda Norte. Es un verdadero gusto estar aquí con ustedes para compartir un análisis profundo de un texto fascinante que marcó un antes y un después en la historia de las letras. En el programa de hoy nos adentraremos en el apasionante, conmovedor y trágico universo de las penas del joven Werther, novela publicada en 1774 por el célebre autor alemán Johann Wolfgang von Goethe. Esta obra no es solo una historia de amor no correspondido, es la obra cumbre del movimiento cultural conocido como Sturm und Drang, que se traduce al español como tormenta e ímpetu, y la piedra angular del romanticismo europeo, narrada principalmente a través de una estructura epistolar, es decir, mediante cartas que el propio protagonista le envía a su fiel amigo. La novela nos invita a explorar de primera mano la sensibilidad desbordada, la rebelión contra las normas sociales y el profundo sufrimiento emocional de un joven artista. Para comprender a fondo el viaje emocional del personaje, analizamos detalladamente cómo se desarrollan la primera y la segunda parte de la obra. La primera parte va de mayo a diciembre de 1771 en el libro. La historia arranca cuando Werther llega al idílico pueblo de Walheim, buscando tranquilidad para pintar y alejarse de las tensiones urbanas. Al inicio, Werther se muestra fascinado por la belleza de la naturaleza, la sencillez de los campesinos y la paz del entorno. Todo cambia radicalmente el día que asiste a un baile en el campo y conoce a Lot, una joven hermosa y bondadosa y llena de vitalidad que cuida de sus hermanos menores tras la muerte de su madre. Werther queda inmediatamente deslumbrado y se enamora con una pasión total. Sin embargo, sobre este amor pasa un gran obstáculo. Lot está comprometida con Albert, un hombre noble, metódico y sumamente racional que se encuentra de viaje. Cuando Albert regresa, se establece una compleja dinámica entre los tres. Aunque Werther entabla una sincera amistad con Albert, la presencia constante del prometido lo atormenta. El dilema entre su deseo apasionado y el respeto al compromiso de Lot ahoga a Werther. Tras un intenso debate filosófico con Albert sobre la naturaleza del dolor humano y el suicidio, Werther comprende que su situación es insostenible y decide marcharse de Walheim para intentar sanar su mente y su corazón. En la segunda parte, que va de octubre de 1771 a diciembre de 1772, Werther intenta rehacer su vida insertándose en la sociedad profesional, aceptando empleo en la corte trabajando junto a un embajador. No obstante, esta etapa se convierte en una tortura. Las rigidez de la burocracia, la arrogancia de la aristocracia y las estrictas jerarquías sociales asfixian su espíritu libre. El punto de quiebre ocurre durante una reunión social, en la que es humillado y expulsado por no pertenecer a la nobleza, lo que hiera profundamente su orgullo y lo lleva a renunciar a su cargo. Derrotado y sin rumbo, la fijación por Lot lo arrastra inevitablemente de vuelta a Walheim, pero el panorama que se encuentra es devastador. Lot ya se ha casado con Albert. La obsesión de Werther alcanza niveles enfermizos. La naturaleza, que en la primera parte era una fuente de paz e inspiración, ahora se le presenta como un monstruo destructivo y cruel. Al darse cuenta de que su cercanía perturba la paz del matrimonio y altera a la propia Lot, Werther toma una decisión definitiva. Tras una última y desgarradora visita en la que rompe a llorar y abraza a Lot mientras le lee poemas de Ossian, Werther redacta una carta de despedida. Con el pretexto de salir de viaje, le pide prestadas unas pistolas a Albert. La medianoche del 22 de diciembre, en la soledad de su habitación, Werther se dispara en la cabeza. Muere a la mañana siguiente y es enterrado por los vecinos en el lugar que él mismo eligió, sin la presencia de clérigos, debido al estigma social de su acto. Con este panorama claro y detallado de la transformación del personaje, estamos listos para pasar al núcleo de nuestro episodio.
donde responderemos las preguntas claves de la primera y la segunda parte. Entramos formalmente a la sección de contenido de nuestro podcast. En esta parte vamos a resolver y analizar en detalle las preguntas centrales de nuestro plan lector, enfocadas única y exclusivamente en el libro primero de la novela, que abarca las cartas desde mayo hasta diciembre de 1771. Unas preguntas más generales es si estoy de acuerdo con esto. Estoy en un punto que invita al debate. Por un lado, me parece valioso como Werther defiende la sensibilidad, el arte y la libertad de sentir sin que la sociedad nos encasille. Sin embargo, no estoy del todo de acuerdo con su postura de dejarse arrastrar ciegamente por las emociones, idealizando una mujer comprometida sin pensar en las consecuencias o en los límites del respeto mutuo. ¿Por qué el autor piensa así? Goethe escribió esto en la cúspide del movimiento Sturm und Drang, que es tormenta e ímpetu. El autor quería rebelarse contra la ilustración de su época, la cual afirmaba que todo en la vida debía manejarse con fría lógica y razón. Goethe quería mostrar que las emociones humanas son apasionadas, complejas e imposibles de encajonar en normas rígidas. ¿Qué intenta decir realmente? Yo creo que en este primer libro, Goethe intenta mostrarnos la belleza, pero también la fragilidad del alma artística. Nos transmite que cuando una persona no encuentra un equilibrio y vive únicamente para sus impulsos apasionados, termina chocando inevitablemente contra la realidad del mundo y las normas sociales. ¿Esto cambia cómo veo el mundo? Yo creo que sí. Cambia la forma en que entiendo la empatía y la gestión de las emociones. Nos enseña a valorar la belleza de la naturaleza y de los sentimientos sinceros, pero al mismo tiempo nos advierte sobre el peligro de perder el suelo y la estabilidad personal por obsesionarnos con algo o alguien que no podemos tener. En cuanto a preguntas más analíticas y específicas del libro, ¿cómo justifica Werther que los sentimientos son superiores a la razón y a la lógica en sus primeras cartas? Werther afirma que la razón y las reglas frías destruyen el genio artístico y la verdadera esencia de la vida. Para él, quien se guía únicamente por la lógica y el deber puede ser un ciudadano correcto y ordenado, pero jamás conocerá la grandeza, la libertad y la belleza profunda del alma. Sostiene que el sentimiento no es la única vía para conectar con lo divino. ¿De qué manera el enamoramiento de Werther hacia Lot raya en la obsesión y por qué se idealiza tanto su figura? En este primer libro, su amor raya en la obsesión porque Lot se convierte en el centro absoluto de sus pensamientos, desplazando cualquier otro interés en su vida. La idealiza desde el momento en que la ve cuidando con ternura a sus hermanos menores, transformándola en la mente de Werther no en una mujer real con defectos, sino en un ser puro, perfecto y angelical. ¿Cómo se manifiesta la pasión y el placer que encuentra Werther en su propio sufrimiento? Se manifiesta, yo creo que a través de la melancolía poética. En las cartas del primer libro, Werther experimenta un extraño placer romántico al contemplar los pasajes mientras llora por la imposibilidad de su humor. Siente que ese tormento y ese dolor son la prueba máxima de la nobleza y la profundidad de su capacidad de amar. ¿Qué representa el campo y la aldea de Walheim para Werther? ¿Y por qué se siente tan agado y restringido en la ciudad y en sus deberes laborales? Yo creo que Walheim representa el paraíso, la libertad, la inocencia y el refugio ideal para su espíritu simple. La ciudad y las responsabilidades laborales, en cambio, representan para Werther una prisión sofocante, llena de vanidad, prejuicios de clase, normas superficiales y una rutina que apaga la creatividad y la autenticidad. ¿Cómo utiliza Goethe el entorno natural para reflejar el estado emocional del protagonista? A través del libro primero podemos ver cómo la naturaleza actúa como un espejo cálido de las emociones de Werther. Mientras él está ilusionado y feliz por la presencia de Lot, describe a Walheim con colores vivos, días soleados, árboles frondosos y arroyos cristalinos, reflejando su entusiasmo interno y su paz.
¿Qué representa Albert frente a la personalidad apasionada y rebelde de Werther? Albert, yo creo que representa el contrapunto perfecto. Encarna el orden, la razón, la serenidad, el cumplimiento del deber y la estabilidad burguesa. Funcionaría como una antítesis de Werther. Aunque Werther reconoce la nobleza y la bondad de Albert, su presencia representa la barrera infranqueable de la lógica y la convención social que le impide estar con Lot. Y con esto cerramos el análisis del libro primero. Pero la historia no se queda allí. De hecho, es en la segunda parte de la obra donde la tensión psicológica se dispara por completo y los conflictos de Werther pasan de ser una simple melancolía amorosa a una verdadera crisis existencial y social. Por eso es fundamental analizar este segundo bloque de preguntas para entender el trágico desenlace del protagonista. Vamos con las preguntas del libro segundo. Primera pregunta. En esta parte, Werther intenta trabajar para el embajador y es expulsado humillantemente de una reunión de nobles por no ser de su clase. ¿Cómo influye esto en su regreso con Lot? Y si su tragedia es por amor o por una crisis de identidad. Yo creo que este rechazo destroza el ego y el orgullo de Werther al ver que la sociedad burguesa lo margina. Se da cuenta de que no tiene lugar en el mundo profesional. Esto lo empuja de vuelta a Lot, no solo por amor, sino como su único refugio emocional. Su tragedia final no es únicamente por un amor no correspondido, sino por una profunda crisis de identidad. Werther no encaja en una sociedad rígidamente estratificada, que premia los títulos por encima del talento y la sensibilidad. Segunda pregunta. El jefe de Werther representa la burocracia y las reglas. ¿Cómo funciona como el polo opuesto del Sturm-und-Drang y por qué a Werther le resulta imposible adaptarse al trabajo? El embajador es la encarnación de la frialdad, la lentitud y la perfección superficial. Es el opuesto total del Sturm-und-Drang, que defiende la pasión, la espontaneidad y la libertad creativa. A Werther le es imposible adaptarse porque para él la burocracia es una prisión para el alma humana. No puede tolerar trabajar bajo las órdenes de alguien que valora más los formulismos que las ideas verdaderas. Tercera pregunta. Al volver, Lot y Albert ya están casados. ¿Cómo cambia la dinámica y cómo la presencia de Albert intensifica la paranoia de Werther? Pues la dinámica se vuelve extremadamente tensa e incómoda. La presencia de Albert, ahora con el título legal de esposo, convierte el deseo de Werther en algo prohibido y pecaminoso. Esto intensifica la paranoia y el aislamiento de Werther, pues siente que Albert no solo le roba a la mujer que ama, sino que su sola presencia lo excluye por completo del único lugar donde se sentía feliz. Cuarta pregunta. Lot pide moderación, pero se conmueve con las lecturas de Ossian y permite un beso. ¿Hasta qué punto alimenta la obsesión de Werther por compasión, vanidad o insatisfacción? Yo creo que es una mezcla compleja. Principalmente lo hace por compasión, ya que siente un cariño sincero por Werther y teme por su estabilidad mental. Sin embargo, también hay un toque de insatisfacción oculta. La vida con Albert es estable, pero es fría y monótona, mientras que Werther le ofrece una pasión poética y desbordada que despierta en ella emociones que su matrimonio no satisface. Quinta pregunta. Werther defiende fervientemente a un criado que mató a su rival por amor. ¿Por qué se identifica tanto con él y cómo anticipa esto su autodestrucción? Werther se identifica porque ve al criado como una víctima de la pasión absoluta. Para él, matar por amor no es un crimen ruin, sino un acto desesperado de un alma acorralada. Esta subtrama funciona como un espejo directo. Justifica moralmente la violencia que genera el amor no correspondido y anticipa su propia autodestrucción como la única salida ante un dolor insoportable. Sexta pregunta. En la primera parte lee a Homero y en la segunda se obsesiona con Ossian. ¿Cómo refleja este cambio la transición de su mente? Homero representa la luz, el orden clásico, la armonía y la belleza de la naturaleza viva. Ossian, en cambio, representa la niebla,
las tormentas, las ruinas, la oscuridad y la muerte. Este cambio refleja claramente el deterioro mental de Werther. Pasó de una melancolía poética y contemplativa hacia una depresión profunda, la locura y un nihilismo total, donde ya no ve esperanza en la vida. Séptima pregunta. ¿El suicidio de Werther es el triunfo de la libertad individual o la capitulación de un egoísmo inmaduro? Desde la perspectiva romántica es visto como el acto supremo de libertad frente a un mundo mediocre que asfixia al individuo, pero desde una visión crítica y madura es la capitulación de un egoísmo inmaduro. Werther es incapaz de aceptar la realidad, gestionar la frustración o buscar ayuda, prefiriendo destruirse y dejar un trauma imborrable en Lot y en sus seres queridos. Octava pregunta. Werther es enterrado sin sacerdotes y sin la alta sociedad. ¿Qué mensaje nos deja Goethe sobre la religión y la sociedad de la época? Goethe denuncia la hipocresía e insensibilidad de las instituciones. Muestra cómo la Iglesia rechaza y estigmatiza al que sufre hasta el punto de negarle el consuelo espiritual. Y cómo la alta sociedad borra y olvida al individuo en cuanto deja de serle útil, expone la abrumadora soledad del héroe romántico frente al dogma social. Novena y última pregunta. ¿Por qué Goethe rompe el formato epistolar al final e introduce la voz de un editor? Rompe el formato porque en sus últimos días la mente de Werther está tan fragmentada por la locura que ya no puede escribir cartas coherentes. La voz del editor le da un aire de veracidad, como si fuera un documental o un informe periodístico. Además, genera un distanciamiento frío que le permite al lector observar la tragedia desde afuera, evaluando el impacto clínico y devastador de sus acciones dejaron en su entorno. Y con este profundo recorrido por la mente de Werther en su etapa más oscura, terminamos nuestro bloque de preguntas y pasamos directamente a las conclusiones y recomendación final. Llegamos al cierre de este episodio. Para resumir lo más importante, La Penas del joven Werther es mucho más que un relato sobre un amor no correspondido. Es el relato de una lucha trágica entre la sensibilidad individual y las barreras impuestas por una sociedad rígida y convencional. A través del viaje emocional de Werther, desde la belleza resplandeciente del libro primero hasta la oscuridad y la desesperanza del libro segundo, Goethe nos muestra cómo las pasiones, cuando carecen de un ancla en la realidad y no se gestionan a tiempo, pueden consumir por completo la mente humana. En cuanto a mi valoración personal, considero que esta novela es una joya de la literatura universal. Es una obra brillante en la forma en la que plasma la fragilidad humana y los peligros de la obsesión. Aunque el trágico final de Werther nos genera una mezcla de compasión y rechazo, la belleza poética del lenguaje de Goethe y la honestidad con la que aborda el dolor hacen que el texto siga vigente casi 250 años después. Recomiendo este libro a todos los jóvenes y lectores que quieran entender las raíces del movimiento romántico y el Sturm und Drang. Además, es una lectura indispensable para reflexionar en la actualidad sobre la importancia de la salud mental, la empatía y la necesidad de buscar ayudas ante situaciones estresantes o de desamor extremo. Y con esto damos por terminado nuestro episodio de hoy en Notas de la Excelencia. Agradezco enormemente su sintonía. Les hablo David Sánchez del curso 1101 del Colegio Alameda Norte. Espero que hayan disfrutado de este recorrido literario y nos escuchamos en una próxima oportunidad.